Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y en las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, nuestro hashtag Voces del Periodista. Gracias, queridos amigos, por estar aquí en su casa, el Club de Periodistas de México, por estar aquí presentes también. Entonces, para nosotros es muy importante esta interacción con ustedes. Estuvo con nosotros el maestro José Alfonso Suárez del Real de Aguilera en el bloque anterior, dándonos temas y adelantos, digamos, nos dio algunos adelantos importantes, entonces mucho agradecemos, hay que dar seguimiento. Y bueno, también comentábamos el día de ayer, Jorge querido, en el programa, que viene esta visita del señor Pompeo a México, pero que va a ir a la casa de campaña de Morena. Va a una entrevista con Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué sucede? Y lo decíamos ayer, la forma es fondo, dicen en política, y en este caso vamos viendo un estilo desde ahorita diferente. El que tenga un interlocutor que habla inglés, que está como canciller o que va a ser canciller, que pueda manejar esto, pero que independientemente de todo también se respete nuestra lengua, se abre nuestra lengua y que se vaya a visitar al virtual presidente electo de México a la oficina de este partido que ha sido más que un partido político, yo creo que es un movimiento social, porque convocó muchísimo, ¿no? Ahora, ¿a qué vamos? Hoy sale una nota que ustedes pueden checar en Voces Diario, si teclean www.vocesdelperiodista.mx, y van a darse cuenta de algo que es sumamente relevante. Yo le pediría al maestro que en este ejercicio de análisis que procuramos siempre estar viendo, no solamente es la nota, sino quién la dice, cómo la dice, en qué momento la dice, si la dice un actor político, qué medios lo están replicando, qué medios parece que no pasa nada, que lo pasan así como de noche. Es ver muchas cosas que tienen y se traducen y son muy importantes para nosotros. Miren, aquí hay una nota relevante que están planteando precisamente antes de que venga el señor Pompeo. Entonces hay que ver por qué y cómo, y yo le pediría al maestro Jorge Santa Cruz que nos traduzca. A propósito, como en estos cursos que tienes y que aquí se proporcionan en el Club de Periodistas de México, de lectura crítica, ¿no? El análisis no solamente de lo que se dice, por qué se dice, cómo se dice, cuándo se dice. Por favor, Jorge. Gracias, Celeste linda. Es una nota que manda José López Zamorano, corresponsal de Notimex en Washington, que reproduce Voces del Periodista Diario. Miren ustedes, dice: la administración del presidente estadounidense Donald Trump acogió hoy de forma positiva la propuesta de un legislador republicano de cobrar una tarifa de un 1% a las remesas que envían los migrantes a sus países de origen, especialmente a los de México y China. Durante una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el republicano por el estado de Texas, Ted Poe, como Edgar Allan Poe, Ted Poe, revivió la idea poniendo como ejemplo los 28,100 millones de dólares que recibe cada año desde Estados Unidos, que recibe México cada año desde Estados Unidos. Aquí tiene que ver mucho lo de la lectura crítica. ¿Qué dijo este señor Ted Poe? Cito, abro comillas: México es el país número 1 que recibe remesas de sus trabajadores en los Estados Unidos. Atención con lo que sigue. Estamos enviando mucho dinero. Estamos enviando mucho dinero. Fíjense en el plural también. Sí. Dinero de desarrollo económico de Estados Unidos.
a México y a otros países. Cierro comillas, señaló Po. Vuelvo a abrir comillas. Interrogación. ¿No debe Estados Unidos cobrar una tarifa de 1%? Dice tarifa, no dice impuesto. ¿No debe Estados Unidos cobrar una tarifa de 1% para estas transacciones específicamente de trabajadores foráneos que envíen dinero a México y a cualquier otro país para que ese ingreso se quede en Estados Unidos? Esto lo preguntó hoy en el Congreso, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En respuesta, el secretario de Estado adjunto en funciones del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, o sea, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Kenneth Merten, respondió, comillas, es una idea interesante. Creo que potencialmente es objeto de legislación si deciden ir por esa ruta. Aunque Merten desconoce el número de habitantes de América Latina, o sea, no lo sabe, cuántos habitantes hay en América Latina, el subsecretario de Estado para América Latina, sostuvo que hay países del hemisferio que graban las remesas conforme entran al país. Haití es un ejemplo de eso. Más allá de eso no quiero comentar. Y luego terció una persona que tiene que ver mucho con el colonialismo económico y político de Estados Unidos. Es la señora Sarah Ann Lynch, administradora adjunta de la Agencia para el Desarrollo Internacional. Sus siglas en inglés son USAID o USAID. Miren, escuchen lo que dijo la señora Sarah Ann Lynch. Creo que es muy interesante. Creo que tenemos que analizarlo más. Algunas veces vemos las remesas como una manera de reducir ayuda directa, pero estaríamos felices de ver esto y analizarlo. Ante las respuestas de los funcionarios, Po, el representante Ted Po, representante republicano por Texas, sostuvo que el tema debe ser considerado por el Congreso porque el total de remesas asciende a 139 mil millones de dólares al año. O sea, dinero que ganan los distintos trabajadores migrantes, entre ellos y en primer lugar los compatriotas de nosotros. Un segundito nada más. No, claro, sigue. Dice, el posible uso de una tarifa, o sea, de un impuesto a las remesas a México como mecanismo de pago por el muro fronterizo, fue primero propuesto por Donald Trump durante su campaña presidencial, aunque dejó de ser mencionado por la Casa Blanca. Un mes después de la asunción de Trump, hay que recordarlo, el 20 de enero del año pasado, el presidente del Subcomité de Seguridad del Transporte de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, anunció una iniciativa de ley para gravar las remesas con un impuesto de 2% para pagar el muro de la frontera con México, pero el plan nunca avanzó en el Congreso. Le comentaba afuera del aire a Celeste, y lo comento con ustedes, que esto sin duda es una especie de presión para el virtual presidente electo de México. López Obrador recibirá en su casa de campaña y en la calle de Chihuahua 216 al secretario de Estado Mike Pompeo. Pero por el otro lado puede ser una extraordinaria oportunidad para México. ¿Por qué? Porque esto puede dar mucha más fuerza a la política de producción y autosuficiencia de alimentos aquí, y de que nuestra gente, en lugar de irse a arriesgar la vida y a sufrir ingentes peligros, Celeste, pueda empezar a producir para ella, para su familia y finalmente para nuestra nación. Esto me parece muy importante. Yo quisiera subrayar algo, porque miren, estos movimientos de la cuestión
del capital neoliberal, que ya vemos que no tienen el capital, porque curiosamente en el país del capitalismo pues no tienen la economía necesaria. En cambio en China hay una economía real. Entonces son todas estas paradojas, ¿no? Pero aquí yo quiero hablar específicamente en esto. Se utiliza por este grupo económico de una doble manera el papel que está haciendo Donald Trump. Yo los convoco a que leamos Voces del Periodista y a que demos seguimiento a Manlio Dinucci, que demos seguimiento, por ejemplo, a Thierry Meyssan, ¿no? Para darnos cuenta también en su portal, en la red Voltaire, darnos cuenta cómo no nos están diciendo acá efectivamente cuál es la actividad y las inclinaciones, digamos, de Donald Trump. No es indefendible, no estoy defendiendo absolutamente nada, pero precisamente el que le pone el cascabel al gato es el neoliberalismo. Hay una lucha intestina muy fuerte en Estados Unidos, una lucha económica. Quienes están ahorita impulsando a que se vuelvan a acercar o a que se eliminen asperezas que se han tenido, que Donald Trump ha tenido de alguna manera con la OTAN, que son los amos de la guerra, que son pues quienes sirven y son oficiosos de las empresas de armamento y todo lo que tenga que ver con todo esto, ¿no? De invasiones, todo lo que sabemos que son depredadores, digamos, que son, no le quiero decir economía porque no es economía, son sistemas depredadores. Entonces, ahora están obligando a que esto suceda porque hay un doble juego. No estoy diciendo que esté perfecto el señor Trump, por favor, lo subrayo, pero no es el único elemento que está ejerciendo presión. Hay quienes desde dentro de Estados Unidos, que es el neoliberalismo que no se resiste a fenecer, pero que ya no va a quedar otra porque no tienen una economía real y en algún momento va a suceder. Están dando unas patadas tremendas y es exactamente lo mismo, aunque es diferente y no comparo a los personajes en lo absoluto, pero por ejemplo con ese golpeteo que da la ultraderecha en México y que utilizan ese doble lenguaje. Entonces aquí podemos nosotros ver, y les pido que ojalá puedan leer a Manlio Dinucci, con la actividad que se está haciendo con la OTAN. Por otra parte, en Red Voltaire con Thierry Meyssan, lo que está sucediendo y cómo está participando el mismísimo Barack Obama para contrapuntear con la cuestión de la Unión Europea. O sea, hay muchas cosas, aquí se juega de muchas bandas y hay que estar alerta en esto. Y en esta oportunidad, por lo que nos está comentando el maestro Jorge Santa Cruz, y qué personajes están precisamente promoviendo esto. Ahora, hay algo de cierto en cuanto, no lo que dijo el maestro Jorge Santa Cruz, sino en lo que nos muestran y que sabemos. El señor Donald Trump está más enfocado en la economía interna de su país. Bueno, vamos a hacer lo propio nosotros, es lo que nos corresponde, porque aquí imagínense nada más lo que hacen y lo que están proponiendo también en el Congreso, que no son precisamente afines ni a México, ni tampoco son compadres o gente tan cercana al propio gobierno de los Estados Unidos. O sea, son jugadas multidimensionales. Imagínense compararse con Haití en el terreno de lo económico. No estoy hablando de lo humano o del derecho que tenga una persona o del derecho de un país maravilloso como Haití y que no por tener menos recursos tenga menos derechos ni menos valor, sino me refiero a la parte económica. Por otra parte, están tratando de imponer una especie de aranceles del sudor y del dolor de la gente que tiene que salir expulsados, son expulsados económicos de su tierra, y quien se vaya por gusto, pues que se vaya por gusto, pero en este caso, la mayoría de los casos es pues por una situación económica. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar, no tardamos, queridos amigos, gracias.